Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? El día de hoy voy a hacer un video resumen, lo cual se convertiría en el primer video resumen del canal. Espero les guste, les agrade, y es sobre uno de los libros de los cuales más aprendí, más me enganché, más estuve ahí con él. Pasó por 3 relecturas, casi no lo termino, estuve ahí porque quería leerlo bien, quería entenderlo perfectamente. Entonces hoy voy a hablar sobre ese libro, voy a dar mi opinión personal, voy a explicar de qué se trata, voy a explicar si vale la pena realmente leerlo, si vale la pena realmente invertirle tiempo, ¿no? Porque es bastante extenso para una persona que de pronto no está acostumbrada a la lectura. El mundo de Sofía es hasta la fecha uno de los libros didácticos más influyentes en la historia de la narración de la literatura juvenil. Gardner logra unir numerosos filósofos y escuelas en un solo libro, mostrando que la filosofía, lejos de ser aburrida, puede ser profundamente estimulante cuando se muestra desde la ficción y el cuestionamiento constante. La historia inicia con Sofía, una joven noruega que vive con su madre y su gato. Mientras su padre, capitán de un buque, está ausente, la vida de Sofía cambia radicalmente cuando recibe 2 cartas misteriosas, con preguntas fundamentales: ¿quién eres y de dónde viene el mundo? Estas interrogantes despiertan su capacidad y asombro y le impulsan a emprender un recorrido por la historia de la filosofía, mediante un curso recibido por sucesivas cartas. Ya quisiera yo que me llegaran cartas. Gardner facilita la comprensión del lector mediante recursos tipográficos que diferencian la trama novelística del contenido teórico, aunque este último resulta denso en ocasiones. Ofrece una síntesis valiosa de la evolución del pensamiento occidental. El primer curso aborda la esencia de la filosofía. Resalta que la actitud filosófica sale de la curiosidad y de la capacidad para cuestionarlo absolutamente todo. Se ilustra con la metáfora de un mago que engaña a su público, advirtiendo que la superficialidad de la información y la información mal gestionada conduce al estancamiento intelectual. Posteriormente se expone la transición de la visión mítica del mundo a la explicación racional. Se ejemplifica con la mitología nórdica, donde fenómenos como la lluvia se atribuían a la acción de dioses como Thor. Filósofos como Genófanes, 570 a.C., criticaron estas concepciones, afirmando que los hombres crean dioses a su imagen y semejanza. Y es aquí donde surgen los famosos filósofos de la naturaleza, tales de Mileto, Anaximandro y Anaxímenes. Cada quien tenía su idea diferente, cada quien tenía su propio pensamiento. En contraposición, Heráclito sostuvo que todo fluye y que la realidad es un cambio constante. Empédocles unió ambas perspectivas, proponiendo las 4 raíces: tierra, fuego, agua y aire, y la fuerza de amor y odio como principios de unión y separación. Anaxágoras introdujo la idea de partículas diminutas que hacen parte de otras más pequeñas y más pequeñas y más pequeñas, y así sucesivamente. Demócrito, 460 a.C., con su teoría atómica, planteó que toda la materia se compone de átomos, negando la existencia de un alma inmortal. El recorrido aborda el oráculo de Delfos y la inscripción: «Conócete a ti mismo», destacando a Sócrates, destacando que el verdadero conocimiento proviene del interior y que saber lo correcto conduce a obrar correctamente. Sócrates, figura enigmática, fue condenado por corromper a la juventud y desafiar la religión oficial, asemejándose en ciertas ideas y conceptos a Jesús de Nazaret. Ambos dejaron su legado a través de sus discípulos, predicaron con carisma y enfrentaron la muerte por defender sus ideales. Tras la muerte de Sócrates, Platón, su discípulo, fundó la academia y desarrolló la teoría de las ideas. Un mundo eterno y perfecto, accesible solo a través del alma inmortal, en contraposición al mundo sensible. Aristóteles, alumno de Platón, se distanció de su maestro afirmando que nada existe en la mente sin haber pasado primero por los sentidos. Propuso la lógica, la casualidad y la noción de un primer motor inmóvil, abordando además la política y la ética, aunque con concepciones de género propias de su época. Con la época helenística surgen las 3 grandes escuelas de la época: los cínicos, los estoicos y los epicúreos. Aquí también podemos incluir a los neoplatónicos. Gardner compara la herencia de la civilización, explicando la fusión de la filosofía griega con el cristianismo. Se aborda la figura de Jesús, su mensaje ético radical y el papel de Pablo, quien
universalizó el cristianismo al proclamar la resurrección de Cristo como fundamento de la fe. En la Edad Media, el cristianismo se consolida como religión oficial, tras el Edicto de Milán 313 después de Cristo. La Academia de Platón se cierra en el 529 después de Cristo por la orden de la Iglesia. Aquí se destacan figuras como San Agustín, 354 después de Cristo, influido por el neoplatonismo. Otra figura a resaltar aquí es Tomás de Aquino, 1225 después de Cristo, quien sintetizó el aristotelismo con la teología cristiana, afirmando que Dios trasciende el tiempo humano. Durante el Renacimiento se produce una doble transformación: el resurgimiento del humanismo y la reforma. El hombre recupera el protagonismo frente al dominio eclesiástico. Giordano Bruno defendió la infinitud del universo y fue ejecutado por herejía. En ese tiempo parecía que no se podía decir absolutamente nada. Galileo Galilei estableció la medición como medio científico, mientras que Copérnico, Kepler, Leonardo da Vinci e Isaac Newton ampliaron los conocimientos astronómicos y físicos, consolidando así la ciencia moderna. Erasmo de Rotterdam y Martín Lutero impulsaron la reforma religiosa, enfatizando la relación personal del individuo con Dios, sin intermediación clerical. En la época barroca, marcada por la conciencia de la muerte, memento mori, surge la división entre el idealismo y el materialismo. Se mencionan pensadores como Hobbes, Lemaitre y Laplace, quienes contribuyeron al determinismo. René Descartes, 1596, padre del racionalismo, afirmó: pienso, luego existo. Spinoza concibió a Dios no como un creador externo, sino inmanente al mundo. Locke, dentro del empirismo, influyó junto a Berkeley y Hume, quienes sostuvieron que el conocimiento llega mediante la experiencia sensorial. Y es aquí donde Gardner toca uno de los temas más importantes que me gustan a mí a nivel histórico, y es la época de la Ilustración. En esta parte del mundo de Sofía se entra en el siglo XVIII, un periodo decisivo en la historia de la filosofía y de Occidente en general, la Ilustración, conocida como la Era de la Razón. Aquí se pone en primer plano la idea de la libertad del pensamiento, la crítica a la autoridad establecida, especialmente a la Iglesia y la monarquía absoluta. Los ilustrados creían firmemente que mediante el conocimiento y la educación, el ser humano podría librarse de la ignorancia y de la superstición. El lema que más se recuerda en esta época es el de Immanuel Kant: sapere aude, significa atrévete a saber. En esta sección o época aparecen nombres cruciales: Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Kant. Se subraya que la Ilustración preparó el terreno para la Revolución Francesa, 1789. Y aquí llega el romanticismo. Después de la Ilustración, Sofía aprende que llegó una idea contraria: el romanticismo. Los románticos valoran la emoción, la intuición y la imaginación, considerando que la naturaleza es un todo vivo. Y es aquí donde destaca Hegel. Con su dialéctica tesis, antítesis, síntesis, propuso que la historia humana es el progreso de la libertad. Kierkegaard y el existencialismo, considerado el precursor del existencialismo, se opuso a Hegel diciendo que la existencia individual es más importante que los grandes sistemas filosóficos. Según él, cada persona debe enfrentarse sola a sus elecciones y a su comunión con Dios. Marx y la filosofía existencialista. Posteriormente se explora a Karl Marx, quien dijo que los filósofos solamente han interpretado el medio de distintas maneras, pero que de lo que se trata es de transformarlo. Marx enfocó su crítica hacia la sociedad, las injusticias hacia el capitalismo, sentando las bases del socialismo. Darwin y la evolución. En la parte científica se trata de la revolución que trajo Charles Darwin con su teoría de la evolución por selección natural, desplazando ideas fijas sobre la creación divina del ser humano. Freud y el inconsciente, quien exploró la mente humana y planteó que gran parte de nuestros deseos provienen de problemas o situaciones que vivimos en nuestra infancia. Aquí en esta etapa del libro ya toca las reflexiones finales y el contenido bastante moderno. Habla un poco de Sartre y un poco de Nietzsche. Y aquí es donde dejo el mensaje final del mundo de Sofía. La novela es, al final, una invitación permanente que nunca deja de asombrarse, a mantener viva la curiosidad filosófica y entender que la historia de la filosofía no es solo sobre nombres y teorías.
es la historia de cada uno de nosotros intentando comprender quiénes somos y por qué estamos aquí. Aquí dejo una pequeña cita para cerrar el resumen. El que no sabe llevar su contabilidad por espacio de 3000 años se queda como un ignorante en la oscuridad y solo vive al día. Esta cita es de Goethe. Crítica final y personal. El libro me parece una auténtica pasada. Lo disfruté. Me gustó leerlo, lo volvería a leer porque pienso yo que es como un libro de consulta a nivel de filosofía, a nivel principiante. Es fácil de entender, rápido de leer. Para ser un libro de más de 600 páginas no es un libro agotador. Quiero mostrarles que mi libro está a punto del colapso. De los reviews que tiene ya está prácticamente abierto, está roto. Este libro ha viajado de ciudad en ciudad, pero es un libro muy interesante, lo recomiendo bastante. Vayan a leerlo.